La saga de Hades en Saint Seiya es una gran serie de apuestas que fue realizada por Masami Kurumada. ¿Qué planeaba hacer Athena contra Hades para terminar con los ciclos de odio? ¿Qué será lo que causa esas reacciones en los espectros alrededor de Jun? ¿Quién es ese misterioso caballero de plata? Entre muchas otras cuestiones. Bueno, al encontrarnos en el tramo final de los tomos 24, 25 y un pedacito del 26, se intentan resolver varias de estas incógnitas, así que averigüemos si efectivamente con ellas la saga de Hades decae en su segundo acto o no, como siempre, por partes. El tomo 24, Hades, el renacimiento del espíritu, inicia con los santos de bronce despertando en un campo de flores en medio del infierno, donde descubren que la roca waifu está viva, una mujer llamada Eurídice, quien les pide desesperadamente a los caballeros de Athena que se lleven a Orfe, el caballero misterioso que lo salvó. La misteriosa muchacha nos cuenta que ella y el santo eran dos enamorados que en una tragedia fueron separados debido a que una mordedura de serpiente le terminó quitando la vida. Esto hizo que el santo de plata se fuera solo al inframundo, llegase hasta el frente de Hades con vida y luego de tocarle una canción, conmoverlo, consiguió que el dios perdonara la vida de la muchacha y les permita regresar al mundo con vida. Y seguramente te estarás preguntando, ¿cómo hizo tanto un caballero de plata considerando que todos los que conocemos han sido gloriosamente one-shoteados? Bueno, si volvemos un poco en el tiempo, lo primero que nos cuenta Seiya al aparecer este misterioso hombre es que lo reconoce como Orfe, el caballero de plata de la lira, quien se dice es más fuerte que un santo dorado. O sea, es totalmente lógico cómo puede hacer sus locuras teniendo eso en cuenta. Si bien se dice, entre comillas, ¿no?, que es más fuerte que un caballero de oro, suena medio a rumor, pero fuerte tiene que ser como para que justamente se digan por detrás esas cosas de él, me imagino, ¿no? Lo que me hace un poco de ruido es que alguien tan importante sale de la nada, sin una mención previa, un reconocimiento, un hint, algo, una pista del pasado. Nada de nada. Es como si vos me decís que Kurumada lo inventó de un capítulo para el otro con el fin de subir en el ranking de popularidad de la Jam con un efecto de shock en los lectores, no tengo forma de refutarte, man, no hay manera. Pero bueno, Kurumomadas. El flashback continúa y vemos que Hades les propone dejarlos ir siempre y cuando en el camino a casa el caballero nunca se dé vuelta para ver a su amada. Vemos también que Pandora cree que sería una verdadera lástima que alguien con tanto talento musical dejase el inframundo y le pida a Fárago que evite el escape tendiendo una trampa. Orfe y su waifu caminan hasta que una misteriosa luz similar a la del sol les hace creer que ya están en la tierra. Orfe se da vuelta re feliz para avisarle a su muchacha, pero cayó en dicha trampa, condenando a su amada a la eternidad como una roca en el inframundo. El flashback está muy bueno, es un sencillo y simple recuento del mito helénico de los personajes homónimos. Lo que me llama la atención es que no queda del todo claro que si el flashback que leemos nosotros es más amplio que lo que cuenta Eurídice a los caballeros de bronce, ya que técnicamente no debería ser posible que la muchacha escuchara a Pandora. Pero lo que me llama todavía más la atención es que nos revelan el misterio de la luz misteriosa al mismo tiempo que le introducen, en lugar de esperar a saberlo junto a los protagonistas cuando en el futuro, en el mismo capítulo, lo diga Fárago. Me parece un despropósito. Bueno, la cosa es que luego llega el caballero de plata en el presente a la escena y les dice a los protas que como son todos santos no los va a matar y que deberían aprovechar y partir a la tierra, ya que Hades simplemente no puede ser derrotado. A pesar de que los santos le explican que Athena está en el inframundo y deben darle su armadura para que pueda combatir, el caballero de plata ignora la cruzada y Seiya, ante dicha reacción, le dice a Jun que deberían partir y dejar de perder el tiempo con este traidor. Pero antes de que pueda pasar absolutamente nada, aparece Fárago, quien cuestiona al guerrero de la lira por dejar libre a los intrusos y roba las vestimentas sagradas de la diosa con sus habilidades. Orfe, medio que de la nada, pregunta a Fárago si realmente fue él quien lo engañó, a lo que el espectro responde que sí. ¿Por qué se le dio por preguntarle eso ahora? A lo que el espectro responde que sí. Razones simples. Le tenía mucha envidia a Orfe debido a que era el músico favorito de Hades. Y comienza así una batalla musical donde la lira del caballero pierde una cuerda por culpa del espectro, específicamente la nota sol, ya que Fárago sabe que es la cuerda más importante en los ataques del caballero. ¿Qué decir la verdad? Es una lucha musical en un medio que no tiene sonido. Está muy bien
por las limitaciones obvias, ¿no?, que se tiene. Donde al final, cuando Fáraо intenta juzgar el corazón del Caballero de Plata, le sale mal y termina siendo juzgado él. ¿Cómo consigue Orfe esto de darse la vuelta? No lo sé, Rick, parece falso. Y es lo único realmente flojo en el capítulo. Pero bueno, luego el Caballero de Plata tira con sus dientes de la cuerda rota para poder realizar su técnica final y mata con un ataque al espectro. Orfe acá se da cuenta de la nada que una vez que una flor se marchita no hay vuelta atrás y decide ayudar a los caballeros en su misión llevándolos a Yudesca, el templo donde descansa Hades y donde cada 13 días va a tocarle una canción. Realmente me gusta Orfe. En medio de todo este quilombo entre dioses y guerras santas, nos presenta una pequeña tragedia griega entre dos personas que se aman y fueron separados por el triste destino, pero teniendo en cuenta que, spoilers, el personaje va a morir en el próximo capítulo y que fue introducido en las últimas páginas del anterior, es muy difícil no sentir que todo el asunto fue ejecutado de una forma muy apresurada. O sea, apenas nos dieron tiempo de conocer al pobre tipo y ya resolvió su conflicto interno, y es como el capítulo es muy apresurado para comprimir todo, pero al mismo tiempo pierde hojas en establecer dos veces que efectivamente todo esto fue por la acción de Fárao, de ser traicionados y la luz y todo el asunto. Y creo que esto tiene que ver con que uno de los malos hábitos de Saint Seiya y Kurumada que vienen arrastrando desde el inicio es el miedo a no tener una pelea en un capítulo. Masami dijo en varias entrevistas que hay un montón de ideas e historias que le encantarían haber explorado en detalle, pero que tiene como una regla, y es tener un combate en todas las entregas de su manga para mantener la atención de los lectores, por lo que todos los otros aspectos siempre se quedan medio cortos, siendo la única vez que se dedicó a explorar una historia más que el combate fue durante el pasado de Iki, que no casualmente es una de las entregas más memorables de los primeros tomos, y es una verdadera lástima porque incluso en un shonen de peleas de la época no todo es combate. Miremos a sus contemporáneos, como no sé, Dragon Ball, una serie reconocida por sus puras trompadas, y sin embargo uno de los episodios más icónicos y queridos durante, no sé, la saga de Cell es cuando persiguen el rastro de este androide en su forma básica por las ciudades fantasmas, viendo los restos de humanos, o inclusive capítulos donde lo único que pasa es Gohan y Bulma explorando con Trunks una máquina del tiempo abandonada para tratar de entender qué es lo que está pasando, o sea, dónde está el combate ahí. Pero bueno, no estoy diciendo que no tiene que haber batallas en un shonen de peleas, sería ridículo, pero sí considero que puede ser contraproducente que la batalla sea lo único que tiene para ofrecer una obra. Estos pequeños momentos de los personajes haciendo otras cosas son los que suman a la obra final, y cosas como la historia de Orfeo son grandes respiros justamente en una maratón de peleas, pero man, podría ser mucho más. Y eso es porque la tragedia de estos dos es una anomalía más que bienvenida a esta historia que lentamente se está reduciendo a puros golpes, y además genera al lector mucho más rencor contra Pandora y Hades porque estafaron a estos pobres pibes, pero necesitaban un poquito más de tiempo porque los personajes se lo merecen. De hecho, Eurídice sigue ahí flotando sin una última gran línea para cerrar su historia o resolución fuera de adiós Orfe, y después se va a encontrar con Canon y le va a decir se fueron para allá. O sea, se convirtió en un cartel. De nuevo, no está mal, me gustó mucho esto, pero podría ser mucho más. Por otro lado, el plan en sí mismo de hacer la gran Super Mario y desde el segundo nivel saltar al último es a largo plazo una lástima, porque a diferencia de las dos primeras prisiones que exploramos apropiadamente, digamos que las otras van a pasar a ser un fondo genérico de combates que Andrómeda y Pegaso para el colmo ni van a conocer. Veamos si ese sacrificio valió la pena. El siguiente capítulo inicia con Orfe llegando a Yudesca, el templo al final del inframundo, donde reside Hades con un misterioso cofre. Pandora pregunta ¿qué onda dicho cofre? Y nuestro genio más poderoso que un caballero dorado responde con otra pregunta: ¿de qué cofre habla? Ese cofre gigante, muchacho, una cosa es hacerse el pelotudo, pero esto ya es otro nivel. Pandora, naturalmente, ante tal respuesta sospechosa, se pone todavía más paranoica y demanda que lo abran para encontrar flores que Orfeo trajo como ofrenda al Señor de los Muertos. En su persecución mental, Pandora clava su arma de flores para ver si encuentra algo sospechoso, mientras el Caballero de Plata se muere por dentro, ya que Seiya y Jun están efectivamente ahí adentro, mientras también el pobre Caballero de la Lira está choqueado totalmente al darse cuenta que los tres jueces del infierno están en la sala, complicando todavía más todo el plan. Radamantis, también conocido como el único con dos dedos de frente en el ejército de Hades, pregunta para qué fueron llamados, onda hay una crisis en el inframundo con los caballeros dorados y Atena dando vueltas. Gracias
ni ceja por entender y sentir la misma frustración que yo. Pandora responde que quería que escucharan todos juntos la lira de Orfe para no preocupar a Hades y pretender que no pasa nada, ya que es toda una situación insignificante frente a la grandeza del gran rey del inframundo. Es un argumento válido y tenemos algo que discutir al respecto, pero lo vamos a hacer en unos minutos. Orfeo se recupera ante el escenario tan peligroso y nota que detrás de una cortina, como es buena tradición en Saint Seiya, se hizo presente el dios de la muerte, y entonces ejecuta su melodía que dormirá a todos por días y ni se darán cuenta. Luego de aparentemente haber dejado a todos en un sueño muy profundo y dar el primer paso para matar a Hades, el pobre santo se come un terrible hueco en el pecho de un ataque y queda muy mal herido, ya que Radamantis nos explica, y cito: "No tengo oídos finos para la música", y por eso simplemente no se vio afectado. ¿Es absurda la explicación? Sí, absolutamente. ¿La amo como Radamantis? Totalmente. No sé, no puedo decirle que no al personaje. Es un pobre soldado fiel intentando hacer su trabajo, y sé que la explicación es una sacada de culo increíblemente enorme, y entiendo totalmente que a varios no les guste. A mí tampoco, en teoría me gusta, y sé que tenés razón si decís que es mala, pero es una cadena de tantas sacadas de ojete, una detrás de la otra, que uno empieza a naturalizarlas. Pero bueno, antes de que el juez pueda rematar al santo de plata, es atacado por detrás por Seiya, quien dice que le va a dar al juez la paliza de su vida. Aprovechando este momento, Orfeo encara a Hades, quien se revela detrás de la cortina como alguien igual a Jun, pero con el pelo negro. Todos quedan en shock, menos el pobre caballero de la lira, que sabe que le quedan segundos de vida, por lo que se limita a simplemente hacer un ataque, explotando como un globo al dios, salvando al mundo. Ok, no, claramente eso no pasa. Misteriosamente, la figura desaparece y el espectro de Wyvern toma al pobre caballero de plata, que ni siquiera él mismo sabe cómo carajo sigue vivo, mientras le demandan que despierta a los otros. Pero lo que termina pasando es que Orfeo atrapa con su lira a Radamantis junto a él y le ordena al protagonista de Pegaso que los mate a los dos. Seiya, entre lágrimas, utiliza una de sus técnicas y aparentemente cumple con su objetivo, mientras junto a Andrómeda toman a su camarada caído, quien con sus últimos alientos les pide a los caballeros que cuiden de Atena, terminando con su vida. Obviamente, con lo OP que está, el juez del infierno se levanta como si nada detrás de ellos para destruir todo, pero no puede porque Jun le ordena que se detenga, ya que odia la violencia. El juez se enoja porque cree que lo están tratando de pelotudo, pero una segunda reafirmación de Andrómeda hace que Wyvern y Seiya se den cuenta de lo innegable: Jun se ha convertido en Hades. Finalizando el capítulo. La siguiente parte de la historia corta a Shiryu y a Hyoga, quienes finalmente aparecen y se encuentran con Kanon en la tercera prisión y están destrozando todo a su paso como si nada. No, en serio, aparece este man, lo matan. Aparece este otro, boom, Hyoga lo destroza antes que pueda decir su nombre. Después está este último espectro que cuesta un poco más, hiere a Hyoga y a Shiryu, pero Géminis lo destruye fácilmente porque Caballero Dorado agarra los bronce y los tira a una balsa del enemigo, y Kanon empieza a navegar junto a los dos bronceados inconscientes. Por cierto, acá Hyoga menciona que tuvieron que pagarle a alguien para pasar el río Sansu, así que el destino de mi muchacho sigue incierto. Yay. Pasada a la tercera prisión sin pena ni gloria, la historia nos lleva nuevamente con los personajes que sí importan en Judesca. Los jueces del infierno despiertan, están absolutamente choqueados a ver que Hades resultó ser Andrómeda y empiezan a juntar las piezas sobre quién era el que estaba detrás de la cortina antes de que este muchacho llegara. Y cuando están por cuestionar a Pandora, esta última los manda a cerrar la boca y los envía a matar a todos los santos y Atena. Además, Radamantis lanza a Seiya y a Orfe a la prisión del Cósitos. Luego, Pandora, cuando está sola con el dios, empieza a curar sus heridas mientras llora y se disculpa porque no sabía que este estaba escondido en el cofre con flores, revelando que ella es su hermana mayor. Y acá tenemos que hacer un pequeño parate. El giro narrativo de que Jun es Hades seguramente nos explotó la cabeza a todos. Es más, hasta donde sabemos a estas alturas de la historia, puede que Jun sea Hades, ya que este dios también incluso odia la violencia. Es interesante saber que claramente comparte un secreto con Pandora y que ella estaba haciendo una gran puesta en escena con la ilusión detrás de las cortinas para simular que el dios estaba presente. Algunos vicios nunca mueren, ¿cierto, Kurumada? Pero bueno, acá inician algunas preguntas. Sabiendo que Hades no está del otro lado, ¿no? Que era una gran simulación de ella, ¿para qué
simular en medio de una crisis que todo está bien con el acto de Orfeo. Es una doble simulación donde simula que Hades existe, pero a su vez simula que está todo bien frente al Hades que no existe. Eso está difícil de explicar. Incluso más adelante vamos a averiguar que Pandora sabía del vínculo de su dios con Andrómeda. ¿Cómo nunca dio la orden específica de che, no lo maten a este flaco, tráiganmelo para acá? Cosa que habría ampliado el misterio detrás del pobre personaje de bronce. Se siente muy extraño que al principio de este arco no pasara de entrada nada con Jun, y de golpe 3 capítulos antes del reveal pasa todo. Se siente que durante Hades Santuario esto no era parte del plan para la saga de ninguna manera. Tiene mucho sentido. Por otro lado, la transición de Jun sale de la nada. No hay un disparador, no lo vemos sentir nada, no hay una puesta en escena que nos indique que lo estamos perdiendo. Es literalmente Hades de un panel a otro medio porque sí. Y el hecho de haber revelado que era igual a él o que explotó el muñeco falso no tiene nada que ver porque estaba llorando a Orfe como si nada. En definitiva, es una revelación muy seca y apurada. De hecho, creo que con este ejemplo podemos notar el apuro generalizado que está sufriendo la obra. Después de la segunda prisión, Kurumada metió quinta a fondo al punto que Shiryu y Hyoga aparecen de la nada en la tercera prisión, que fue reducida a un pasillo donde eliminan como si nada al enemigo, que ni sabemos los nombres, nuevamente disminuyendo la figura de todo espectro que no sea un juez del infierno. Y después pasa esto de Jun, que nos tiran una pista demasiado tarde, demasiado sacado de la nada, no sé. Pero bueno, el tomo termina con los bronces de Cisne y Dragón despertándose frente a un canon que luego de matar a un espectro, que ni sabemos quién carajo es, se le hace presente Radamantis. El dorado, ante esta situación, ordena a los bronceados que se vayan a Yudeska y finalmente la batalla definitiva entre estos dos monstruos inicia. Sí, finalmente, ¿cierto? No, la verdad que no, obviamente que no. Son interrumpidos por segunda vez con la aparición de los otros dos jueces del infierno. Voy a poner este número aquí arriba para futuras referencias. Así que nada, 3 jueces del infierno contra un pobre dorado. Mientras le dan una paliza re injusta a mi pobre muchacho en las últimas páginas del tomo, luego de estar 6 volúmenes ausente, aparece Ikki de Fénix, de la nada. Y nada, antes de que se pueda poner a luchar, le dan la info de que su hermano es Hades y ahí Ikki recuerda algo que mágicamente había olvidado, como ya le pasó una vez con Shaka en el tomo 5. Tiene vagos recuerdos de una Pandora chiquita que se encontró hace como 10 años. Man, del 1 al 10. ¿Qué tanto se nota que todo esto lo está improvisando sobre la marcha el mangaka? Por favor, decímelo abajo, del 1 al 10. El tomo 25, el Gran Eclipse, inicia con Ikki luchando contra el juez Ayakos, que es un personaje que se limita a decir, voy a derrotarte, Fénix. ¿Cómo se desarrollará su combate? Bueno, ya sabes cómo se va a desarrollar. Ikki la empieza comiendo muy duro, luego el caballero de bronce empieza a ganar porque la misma técnica no funciona 2 veces, después el villano, jajaja, soy malo y sigo vivo, y finalmente Ikki dice, jajaja, yo también tengo el poder de las kurumamadas, y termina derrotando al juez del infierno en 13 páginas. Y digamos que no quedó como muy fuerte el enemigo. Va, un poco más de lo normal, ya que al resto los vienen one-shoteando como si nada. Man, pensalo, a Mu, un caballero dorado, le costó más derrotar a un mariposón random que a un caballero de bronce derrotar a un juez del infierno. Ah, qué excepción esta parte, man. Hades detecta un cosmos familiar y ordena que transporten a Fénix a sus aposentos, dejando a Canon solo contra los otros 2 jueces restantes. Ah, pobre chavo, no tenemos suerte. Y no volvemos a ver nada de él. ¿Cuenta como una tercera interrupción? Sí, cuenta como una tercera interrupción. Todo golpeado y choqueado por ver a su hermano siendo Hades, Fénix nos menciona que le resulta familiar la cara de Pandora, y esta le revela que cuando eran niños ella cargaba un bebé galaxia y lo vinculó con el bebé que llevaba Ikki en sus brazos, que terminaría siendo Andrómeda en el futuro. Y nada, que aparentemente ella borró todos sus recuerdos lentamente, mientras el dios está ahí sentado con cara de absolutamente nada, siendo básicamente un adorno en la escena. Ikki entonces, luego de una tortura por parte de Pandora, llega hasta el rey del inframundo, destruye el pendiente que la mujer le dijo que era el vínculo entre el dios y el cuerpo humano, y Pandora se enoja, pero Fénix le hace cerrar la boca clavándole un ni una menos, y después en su furia de aliado feminista le deconstruye su machista cara a Hades a las cachetadas, intentando que reaccione Jun de una vez. Perdón, yo sé que es una escena trágica y desesperada, pero man, es muy gracioso, soy una muy mala persona, discúlpenme. Hades, sin sentirse afectado, obviamente, explica a Fénix que no hay forma de separarlo del cuerpo de Jun y lo único que va a lograr es justamente lastimar a Andrómeda. Y bueno, también le explica que el plan
es alinear los planetas del sistema solar para generar un gran eclipse en la Tierra que nos dé como resultado una oscuridad eterna y que todos mueran de forma serena. Ikki se resiste a todo el poder de Hades y con la poca fuerza que le queda intenta atacar al dios, y este último finalmente no logra defenderse, ya que con lo que le queda de energías, Andrómeda toma algo de control de su cuerpo, intentando ahorcarse a sí mismo junto al dios del inframundo, mientras su espíritu le dice a Ikki que estará feliz de morir por un bien mayor. Un excelente cierre para la constelación de Andrómeda, que de vuelta su mito gira en torno a la idea de un sacrificio por otros. Ikki aprieta los dientes, matando a Jun y destruyendo el alma del monstruo de Hades, que es como una especie de parásito asqueroso, terminando la guerra. Mentira, al final dentro de Jun sale un alien asqueroso que ataca a Ikki y luego resulta que es un sueño de Seiya que despierta congelado en la última prisión del inframundo. Sí, así de rápido. Si lo digo rápido es porque Kurumada lo contó rápido, para que sientan lo que yo sentí. Masami nuevamente quemó ese recurso del sueño choqueante que tiene Seiya, que si lo pensás, no hay forma que pueda haber soñado eso, ya que nunca vio a Hades con esas ropas, ni a Ikki llegando ahí. Pero si pudo soñar con Mu decapitando a Shiryu hace tanto tiempo, sin siquiera saber cómo se veía el santo de Aries, todo es posible en esta historia, que realmente siento que está desesperada por choquear a sus lectores como sea para lograr un voto de popularidad en la revista, pero bueno. Ay, por cierto, lo que terminó pasando al final fue que Ikki no tuvo el valor de matar a su hermano y bueno, lo one-shotearon, naturalmente. Lo interesante es que luego de toda esta situación, cuando volvemos al templo de Hades, la estética de este dios cambia. Su complexión física en la cara se modifica sutilmente y su cabello se torna totalmente negro, comunicando perfectamente que tomó el control total de Jun. Pero la desesperación no es total, ya que luego, en un acto de respeto muy interesante, una pequeña caracterización del personaje, Hades pide a un espectro que acaba de entrar a sus aposentos, Valentine, que descarte apropiadamente el cuerpo de Ikki, y cuando el bronceado es sacado de escena, Shaka finalmente hace su acto de presencia, finalizando el tomo. Todo este punto de tensión entre Dios y Santo de Oro termina en el primer capítulo del tomo 26, El camino hacia los Elíseos. En esta entrega, Shaka intenta matar el cuerpo mortal de Hades, pero también aparece Saori y le ordena al caballero que baje un cambio y detenga su ataque, ya que Jun sigue ahí adentro. Entonces, en su primer acto contra el dios del inframundo, en su primera aparición luego de su trágica muerte en el manga, donde perdió su vida, decidida a poner fin a ciclos eternos de guerras santas, lo primero que hace Saori hace es ofrecer su vida a Hades a cambio de que pare el eclipse. Y es como, lo entiendo porque Athena es una pacifista y es parte de su caracterización, pero al mismo tiempo es como, ¿dónde quedó esa resolución de terminar con la guerra santa y llevar la guerra hacia Hades, terminar con todo el sufrimiento de una vez? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sé yo? Es Poseidón de nuevo, man. Es Poseidón de nuevo. Hades naturalmente acepta e intenta matarla sin primero parar su plan, por lo que Athena toma con la mano la lanza con la que Hades lo trata de matar, onda tipo, amigo, primero para todo antes de cortarme la cabeza, ¿no, flaco? ¿Y qué pasa? Cuando agarra la lanza, hiere su mano y la sangre entra en contacto con el cuerpo de Jun, generando una reacción que hace que el alma de Hades termine siendo expulsada luego de una fuerte lucha del caballero, y la diosa aprovecha el momento y realiza un ataque a traición que termina con el alma del rey del inframundo, generando una explosión, salvando el día con sus propias manos, condecorándose como una mujer independiente que no necesita que nadie la rescate. Eso me encantaría decirte, man. Lo que termina ocurriendo, tristemente, es que es cierto que Athena ataca el alma de Hades. Lo que está muy bueno es como finalmente esa resolución vuelve al personaje, pero se genera una explosión que de alguna forma permite que el alma de Hades secuestre a Athena y se la lleva a los Campos Elíseos, donde dentro de unos capítulos nos vamos a enterar que la metieron dentro de un jarrón para drenarle su sangre lentamente, creando una nueva carrera contra el tiempo para rescatarla. Saint Seiya, la saga de Hades, es un conjunto de apuestas, y los tomos 24, 25 y un poquito del 26 no están ayudando a responder muchas de esas apuestas, en mi humilde opinión. Creo que está en cada uno decir si una obra decae o no, porque también eso está vinculado con los elementos que a cada uno le parecen atractivos, de este caso los caballeros, ¿no? De lo que ofrece el título, donde muchas veces lo que nos enamora está de principio a fin de una obra, mientras que para otros ese atractivo se cae en algún punto previo y uno dropea. Y en lo personal, el atractivo que me venía ofreciendo Saint Seiya, especialmente
especialmente en Hades, como que acá se diluyó mucho. No digo que me dejó de gustar, pero sí que muchas cosas que fueron muy fuertes acá como que se complicaron un poquito. Siento en retrospectiva, ¿no?, que la forma en la que Kurumada escribe y además piensa a sus lectores finalmente como que lo alcanzó y le jugó en contra. ¿Por qué? Bien, Masami Kurumada es alguien que en varias entrevistas ha establecido sin miedo que improvisa mucho, muchísimo, y que su foco está en impactar al lector cueste lo que cueste. Para citar una entrevista que realizó en 2008 en la Saint Cloth Chronicle, tomando un ejemplo, ¿no? En cuanto a la revelación sobre Jun, solo fue una idea para sorprender al lector. En mi manga lo importante no es el marco guía, lo que importa es asombrar a los lectores. Para lograr este objetivo no me prohíbo ninguna idea, aunque esta parezca rara, lo que significa que cada semana me torturo preguntándome qué podría inventar para crear una sorpresa. La saga de Hades sufre mucho de esta fiesta de sorpresas a lo largo de los tomos que estuvimos viendo ahora. La verosimilitud de la historia es puesta a prueba al punto que se quiebra en reiteradas oportunidades para generar un impacto en los lectores con un giro de trama detrás del otro, y en el camino va perdiendo gente. Y no me refiero solamente a ustedes, que efectivamente los leo, que muchos en los videos me van diciendo cómo el infierno no les terminó de cerrar la historia, sino que también al que fue en su momento el público objetivo de la obra tampoco lo convenció. O sea, mirá este gráfico, la popularidad de la obra empezó a caer en picada fuertemente a partir de esta altura más o menos. Además, pensar así, si tenemos una sorpresa detrás de la otra, ya no hay sorpresas realmente, ¿no? Y además, si bien hay múltiples causas por la caída de popularidad, como por ejemplo que ya no había un anime acompañando, se siente que el intento de recuperar lectores, sumado al cansancio de Kurumada, terminaron como empeorando toda la situación, donde vimos shock tras shock sin importar sus ramificaciones o si tenía lógica o si en retrospectiva hacía quedar a los personajes como unos pelotudos. Era como, mirá esto y ahora esto y ahora esto y ahora esto. Y es como, es demasiado. Y eso ni siquiera es todo el problema. Por ejemplo, Ayakos, uno de los 3 jueces del infierno, le hace uno de los más OP del ejército de Hades, fue derrotado por Ikki de la forma más tradicional y predecible que puede ofrecer Saint Seiya. ¿Qué sabemos de este chabón? Nada. Estamos cometiendo el mismo error que el mismo Kurumada confesó hacer en la saga de Poseidón. Los rivales son muy planos y se volvieron menos que un obstáculo, sin desarrollo alguno. Al final, aunque hay un intento inicial, en esta saga pasa lo mismo. Pensalo así, sabemos lo mismo de Ayakos que del cisne negro. Es más, por lo menos la fotocopia del ganso ruso hizo algo interesante con su ojo pasando la información a Ikki. Es más memorable que un juez del infierno, chabón. Después tenemos a Shiryu y a Hyoga, quienes Kurumada no sabía qué hacer con ellos. Literalmente están flotando sin hacer nada. Rushean enemigos a lo loco, donde al final la prisión del infierno se volvió mucho menos que un trámite. Pasamos de espacios vividos a un escenario de Mortal Kombat que es menos que las 12 casas, e incluso los pilares submarinos, y es una lástima, man. Es terrible. Y la cosa sigue. El plan de Pandora posponiendo la batalla de Radamanti contra Canon. Mientras uno más sabe de ella, menos verosimilitud tiene. Uno puede especular, ¿no?, sus lógica, pero no hay respuesta certera desde la trama respecto a sus decisiones. Mucho de lo que Pandora hace solo cobra sentido si uno se aleja del interior de la historia y lo piensa de una forma mecánica, desde afuera. Le hace, Pandora llamó a los 3 jueces del infierno a un mismo lugar, no porque tenga sentido para el personaje, sino para generar al lector el impacto de verlos a los 3 juntos cuando Orfeo está tratando de ejecutar su plan maestro. No hay otra forma de pensarlo, es lo único certero en este océano de imprecisiones. Y vos, sí, vos, el que está del otro lado y que está por tipearme todo el tema de lo que le confiesa a Pandora antes de morir a Ikki en el tomo siguiente, tengo una razón para decirte que esa no es la justificación de las inconsistencias de Pandora, pero para ello necesito que tengas un poquito de paciencia. Lo de Jun siendo Hades también es un tema. Sí, es una de las revelaciones más icónicas, no de la saga de Hades, sino de todo Saint Seiya. Pero ¿te das cuenta de que todas las cosas a largo plazo que pensó Kurumada, justamente esta no fue una de ellas? El colgante aparece sospechosamente en el tomo 23, cuando ya la historia está recontra avanzada y se supone que el pibe lo tuvo desde siempre, pero lo vemos recién acá. Es más, con los que nos dijo Pandora, se supone que Hades ya estaba vinculado con Jun desde bebé, además de que ella sabe que es Jun, y no hay ninguna indicación o exploración previa a este hecho que no debería ser menor. Y además de que, bueno, como ya dije antes, ella no lo fue a buscar cuando debería haber sido su prioridad número 1. Pero lo más importante, fuera del shock de wow, Jun es Hades, ¿para qué nos sirvió esto?
Andrómeda trata de cerrar su arco temático haciendo un sacrificio como su constelación y la historia se lo niega. Ikki, por su parte, se encuentra frente a una cruel ironía donde en el pasado intentó matar a su hermano y fracasó, y ahora que finalmente está reconciliado con él, se ve forzado a eliminarlo por un bien mayor, pero también le niegan concretar eso. A ambos se le termina quitando ese peso de encima por un recurso narrativo llamado Saorikido que destruye tensiones, man. La idea de Jun siendo Hades podría haber sido el punto central de la historia, podría ser el motor de todo este proceso y conflicto, cosa que Kurumada me parece que se dio cuenta porque por algo con Shiori años después tomó de base fundamental para hacer toda una historia nueva. Pero lo más importante es que podría haber permitido el crecimiento o cambio de estos personajes involucrados. Pero PBZ, los personajes de Saint Seiya son estáticos. ¿Qué esperas? ¿Un seinen pelotudo? No, guachín. Pero también hay que entender algo. Hasta ahora, la mayoría de los personajes principales han ido cambiando. Poco, pero lo van haciendo. En las 12 casas ocurre, hasta en Poseidón ocurre. Si no, mirá el desarrollo de Hyoga. Pero irónicamente, en el clímax de todo, en Hades, el cierre de la historia, se vuelve en la versión más básica y estereotipadas de sí mismo. Seiya es, no me voy a rendir. Jun intenta ser interesante, pero se lo viven negando. Hyuga y Shiryu no son nada. O sea, están ahí para figurar. Hacen que uno se cuestione de por qué no lo sacrificaron heroicamente en alguna saga anterior, si iban a estar haciendo nada. Entiendo la ironía de que Jun es elegido ya que es un pacifista como Hades, y esta idea de que lo que pasa es que Jun se sobrepuso porque su voluntad de caballero es más fuerte que la de un mismísimo dios, a pesar de que lo ayudó la sangre de Atena y la última vez que lo intentó hacer fracasó. Después de este evento, Jun sigue siendo el mismo. Es más, Jun ya está. Jun de acá en adelante es su arquetipo, su forma más básica. Ikki lo mismo. Me parece una locura que la posesión del dios de la muerte en uno de los protagonistas no fuera un punto de inflexión y su resolución básicamente se redujo a volvieron a secuestrar a Saori, muchacho, ¿qué hacemos? Y por ahí vos no lo percibís así, y está perfecto. Simplemente te digo cómo lo siento yo, ¿no? Y hablando de Saori, Saori, para mí este es un punto de quiebre del personaje. Sé que para muchos es una damisela en peligro de principio a fin y bla bla bla, que siempre la secuestran, pero para mí, a pesar de ello, hasta ahora era un personaje redimible y sus situaciones de peligro eran justificables. Por ejemplo, a pesar de que terminó con una flecha en el pecho, respeto que es una diosa que apenas está despertando su poder y tuvo el valor de enfrentar sola al santuario, que la estaba recontra persiguiendo. En Poseidón, nuevamente, inicia como un personaje activo que decide forzar a un general marino a que la lleve frente al dios de los mares y da su vida para posponer la muerte de los humanos. Es como, está bien, perdón, pero acá no me cierra por ningún lado, man. En primer lugar, en lo que coloquialmente llamamos Hades Santuario, Saori decide ir contra el dios de la muerte, decidida a terminar con este ciclo perpetuo sin sentido. Léase, entró en modo diosa de la guerra. Pero en Judesca sufre una regresión y reciclamos la misma situación que Poseidón. Te doy mi vida a cambio de que no cumplas tu plan. Es el soporte principal todo otra vez, con la diferencia de que acá por lo menos cuando Hades le intenta atacar y sin cumplir su promesa, medio que se resiste, pero en su intento de ser proactiva termina ella misma capturada en una vasija mientras le drenan la sangre. Es súper irónico. Creo que soy de los que creen fervientemente que en el manga específicamente pensar a Atena como una damisela inútil no es una mirada correcta, pero justamente en este último arco Kurumada le terminó dando la razón a toda la gente que creía eso, porque acá se volvió una damisela de antiestrés, básicamente hizo poco y nada. O sea, sí, liberó a Jun, pero creo que no hace falta que ahonde más todavía de por qué creo que no hacía falta que el personaje hiciera esto dentro de la historia de los dos santos hermanos. No sé, es como que siento que Saori después de las 12 casas deja más y más de ser un personaje y se termina volviendo un recurso de la historia que actúa como un mecanismo para generar soluciones o para generar carreras contra el tiempo y nada más. Y es como súper triste porque Saori merece más, man. Pero bueno, esto también de que los personajes son reducidos a su versión mínima no es solo para los ya mencionados. Doko literalmente no existe en esta historia. Fuera de su pelea con Shion, sus únicos dos aportes que tiene en el resto de la saga son exponer información. Con este sentido vas al infierno, Shiryu. Con esto vamos a poder romper el muro de los lamentos. ¿No podrían haberlo puesto a él o a Hyoga o a Shiryu, no sé, luchando contra Fárago para que no sea tan redundante con Lune la situación? ¿No podíamos pasar un poco más de tiempo con Orfe? ¿No podríamos haber tenido una guerra en vez de recorrer pasillos de nuevo? Aparentemente no. Y es como un montón de ideas, conceptos y personajes que están ahí flotando, hermosos, listos para ser explorados, pero no son utilizados o los desperdician. De vuelta, man, Doko, ¿por qué no usaron al caballero dorado que faltaba para algo? Era su momento de brillar. Y hay una noción generalizada en un sector de la comunidad que ha consumido la historia clásica de que Infierno es un derrotero
derrape total. Pero no es cierto, empieza bien, man, empieza muy bien. Pero se tambalea donde uno se hace preguntas, como ¿valió la pena hacer que Shaka reviviera, entre comillas, de una forma tan poco ceremonial para hacer lo que en definitiva fue nada en la historia, quitando peso a su muerte tan potente en la batalla contra Saga, Yura y Camus? ¿Puedo sentir el mismo impacto de su caída si leo nuevamente la historia sabiendo que después va a estar bien como si nada? Sabiendo que al final del día el dramatismo y las lágrimas fueron una gran puesta en escena para obtener un shock en los lectores. Es una pregunta que les dejo a ustedes para que me respondan abajo, porque para mí no me la arruina esa escena de lo bien ejecutada que está, pero sí le sacó mucho peso verlo aparecer de vuelta para aportar nada. Veamos cómo termina esta historia en el próximo video, donde sabremos si Saint Seiya tiene un cierre glorioso o si, al igual que su popularidad durante la publicación, la historia se cae en picada. Nos vemos.